la paraula a Javier Ares Armero, premiada en la modalidad Iniciativa Emprendedora Estudiantil. Muy buenas, muchísimas gracias, autoridades, rectora, alcaldesa, presidente del Consejo Social, conseller. Bueno, lo primero es un orgullo estar aquí y compartir el escenario con dos mujeres, tanto rectora como alcaldesa. Y lo digo desde el reconocimiento de extender este reconocimiento a mi socia, ya que el proyecto de esta empresa no hubiera sido posible sin ella. Así que muchísimas gracias y tranquila que compartiremos el cheque también, no te preocupes. Gracias al Consejo Social por este premio. Para mí es un orgullo tremendo recibir este premio de la Universitat Jaume I, de mi universidad. Así que muchísimas gracias por este honor porque para mí es muy importante. Agradecer a mi familia y amigos el haber creído en mí durante todos estos años, de siempre haberme apoyado, sobre todo teniendo en cuenta mis tiempos, que son un poco especiales. Y sí que quería comentar que la constitución de esta empresa, el proyecto de esta empresa de Laser Game Evolution Castellón, ha sido sin duda la segunda gran aventura de mi vida. Ha sido una auténtica aventura, muy difícil, de mucho sufrimiento, pero que lo hemos conseguido. A veces miro atrás y me parece mentira que tanto mi socia como yo hayamos conseguido algo así, sin prácticamente experiencia. Y sin duda pues lo hemos conseguido y, como digo, es la segunda gran aventura de mi vida. La primera gran aventura de mi vida fue matricularme en esta universidad y sacarme una ingeniería, ya que la UJI me ha aportado muchísimo, tanto en el ámbito académico, formándome como profesional, llegando a odiar a profesores cuando tenía exámenes difíciles, pero que sin duda luego, tiempo después, te das cuenta y ves y valoras lo que te han aportado esos profesores, cómo ven ellos el mundo y su punto de vista, que todos esos pequeños granos de arena te forman como profesional. Y no solo en lo académico, también me ha aportado muchísimo en el ámbito personal. Me ha hecho ser la persona que soy hoy en día, desde el asociacionismo que se puede hacer en esta universidad, tanto los proyectos de estudiantes que se pueden realizar, organizando eventos, muchísimos proyectos que he aprovechado y que desde luego solo en este ámbito se pueden brindar y que desde luego todo el mundo debería aprovechar. Son proyectos importantísimos que te ayudan a avanzar, a formar y a experimentar para que cuando te enfrentes a tu futuro profesional tengas un conocimiento extra que no solo te aporta lo académico. Mi paso por la universidad, la verdad que me ha demostrado que la vida es constancia y esfuerzo. Es algo que me ha costado aprender, pero que desde luego he aprendido que no hay que rendirse nunca. Da igual que te digan que no puedes o que ¿por qué haces eso si te cuesta mucho? Hay que seguir esforzándose y si crees en ti mismo y tienes un objetivo, que luches y te esfuerces día a día hasta conseguirlo. Siempre me he considerado aprendiz de todo y maestro de nada, porque nunca he tenido claro qué es lo que quería hacer. Me gustaban demasiadas cosas y centrarme en una cosa solo me costaba y me resultaba difícil. Ahora, tiempo después y ya con mi empresa y habiendo acabado la universidad, me doy cuenta que me sigo sintiendo aprendiz de todo y maestro de nada, pero no porque no sepa qué es lo que quiero hacer, sino porque me he dado cuenta que cada día hay que seguir aprendiendo y seguir mejorando para ser mejor persona. Así que, desde mi humilde experiencia, os animo a todos a que luchéis por lo que queréis y que nunca dejéis de esforzaros. Muchas gracias. Hola, bon dia.